Martín Krause es un argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, un gran liberal, un gran pensador. Y Martín, muy buenas tardes, qué gusto verte hoy. Que estamos en este 2023 conmemorando 300 años del natalicio de Adam Smith. Cuéntame, para ti, Adam Smith, ¿quién es en términos de tu formación liberal, de tu formación como pensador, como economista, como filósofo quizás? Muchas gracias por la presentación. Y Adam Smith efectivamente ocupa un lugar muy importante para mí. En principio, debo decir que llegué a descubrirlo como padre de la ciencia económica, digamos. No porque fuera en verdad el primero que haya escrito sobre cuestiones económicas, porque por supuesto ya había mucho antes y todo venía desde los griegos en última instancia. Pero lo cierto es que creo que en cierta forma está bien adjudicarle ese título y ese papel, porque hasta el trabajo de la obra de Adam Smith, de una investigación acerca de la causa y el origen de la riqueza de las naciones, el análisis que se hacía sobre las cuestiones económicas estaba más bien basado en la ética, es decir, se analizaba las cuestiones acerca de si eran justas o injustas, si eran correctas o incorrectas, y no desde un punto de vista, llamémoslo así, científico y no ético. Creo que es acá donde aparece en forma clara esa visión de, bueno, además de que vamos a entender, perdón, además de que vamos a opinar acerca de ciertos fenómenos económicos, lo primero que tenemos que hacer es tratar de entenderlos como son, más que cómo deberían ser. Y creo que ese es como su aporte fundacional, digamos, y después su enorme contribución que parece banal a esta altura, ¿no? Pero de esa famosa metáfora de la mano invisible en la cual lo que abre la puerta y señala a los fenómenos sociales evolutivos y de tipo de órdenes espontáneos, ¿no? Ahora, esa fue la primera aproximación que yo tuve. La segunda, que también me fascinó, fue leer su otro libro, Teoría de los Sentimientos Morales, que es anterior a este, y que si bien es muchas veces catalogado precisamente como un libro de filosofía moral, bueno, creo que tiene un alto contenido de psicología, es decir, no solo plantear acerca de cuáles deberían ser las conductas correctas o adecuadas, sino también, de nuevo, en esa énfasis acerca de las cosas como son, tratar de explicar cómo actúa la gente y por qué actúa la gente en la forma que lo hace. Pero a eso llegué después, debo decir. Me parece excelente y útil, y sí, realmente creo que este cambio hacia una relativa desconexión, pero al final una conexión muy profunda entre el comportamiento individual y los fenómenos colectivos en la economía es muy interesante, ¿no? Él era funcionario de las aduanas, ¿no? Y no le gustaba mucho que lo mencionaran por eso. Él más bien quería estar en la memoria colectiva, probablemente, no sé si tenía idea de cuál iba a ser su papel en la historia, pues como un pensador. Y sabemos que es amigo del doctor Quesnay y de los economistas franceses, ¿no? De los fisiócratas, pero se despega muy bien de la incipiente teoría económica de su momento para producir algo realmente único. Y esta idea, por ejemplo, del trabajo productivo con respecto al trabajo no productivo,
pues también me parece verdaderamente revolucionaria, ¿no? La división del trabajo, eh, pues realmente lo que hizo fue pintar la economía moderna como iba a ser en los próximos 300 años, no como había sido antes, lo cual implica una gran visión de futuro. ¿Por qué es vigente Smith ahorita, Martín? Sí, es absolutamente vigente cuando uno lo lee, porque tiene esa, si bien está hablando y está tratando de entender en forma teórica a la economía, la verdad es que es un personaje con los pies en la tierra y que nunca dejó de entender cómo era la realidad y el mundo, sobre todo influenciado por los vaivenes de la política, donde obviamente se encuentran esas leyes de la economía, pero nunca en estado puro, sino en un estado, digamos, no es un mar tranquilo, sino un mar turbulento. Y él claramente entendía esos aspectos de la realidad y los señaló con claridad cuando criticaba y hablaba de los incentivos que tenían los políticos, cuando hablaba y señalaba cuáles eran los incentivos incluso que tenían los empresarios de pronto para tratar de evitar a veces la competencia y unirse para acordar algo que él categorizaba como todo lo que vayan a acordar va a ser seguramente perjudicial para los consumidores. En fin, él destacaba ciertos rasgos que después incluso han sido ramas enteras dentro de la ciencia económica, como es, por ejemplo, el análisis económico de la política, pero uno encuentra muchas cosas ahí en Adam Smith. Debo decir también, para ser completo en mi apreciación, que hay algunos puntos, y sobre todo uno, en el cual en alguna medida Adam Smith es un retroceso respecto a lo que había avanzado la ciencia económica hasta su momento. Por ejemplo, en cuestiones relacionadas con la teoría del valor. La teoría del valor que se venía discutiendo, es decir, por qué las cosas valen lo que valen, y que venía derivando en una discusión que encontrábamos la mitad de los filósofos hablando acerca de la utilidad y la otra mitad hablando acerca del trabajo, y cuando con los escolásticos de la Escuela de Salamanca se había acercado a una visión basada en un carácter relativamente subjetivo, resulta que aparece Smith planteando una teoría del valor basada en el costo de producción y que la verdad es que en ese momento sí no fue, digamos, un paso hacia adelante que recién ocurriría 100 años después en lo que llamamos normalmente la revolución marginalista llevada a cabo por Menger, Jevons y Walras en la década de 1870, en esos años. Pero está bien, bueno, ninguno no creo que podamos encontrar ningún autor que tenga todo perfecto, digamos, y donde... Pero en ese caso creo que ahí no fue muy feliz su contribución. En todo lo demás, la verdad, un genio total, sí. Aunque quizás luego lo retoman como la economía del lado de la oferta bueno, hay escuelas económicas donde eh, abandonamos la idea del trabajo como fuente de toda riqueza, pero donde el costo marginal al final acaba igualándose al precio y entonces tienes la demanda y la oferta que llegan juntas. Quizás me gustaría cerrar, Martín, haciéndote una pregunta sobre las ideas de la libertad en Smith y la libertad natural. ¿Por qué para Smith la libertad y la acción individual eran tan importantes y dónde está esa relevancia para los liberales modernos? Sí, yo creo que ahí en eso él recoge ya toda una tradición
escocesa, digamos, que proviene de Ferguson, que proviene de su gran amigo David Hume, y él forma parte de todo eso que llamamos ahora la ilustración escocesa, un fenómeno y un proceso que se dio de, la verdad, enormes autores con increíbles contribuciones y del cual él formaba parte, ¿no? Y ya que estamos hablando de esto, la verdad es que hay algo que es curioso, también algo anecdótico en realidad, su gran amistad con David Hume, teniendo en cuenta la increíble diferencia de personalidades que tenían entre sí. Porque Adam Smith era más bien una persona seria, tímida, callada, y el otro, Hume, era todo lo contrario, ¿no es cierto? Era divertido, con muchas amistades, aventurero, en fin, uno no puede imaginar cómo estos dos eran tan amigos siendo tan diferentes, pero efectivamente lo eran y se tenían un enorme respeto uno a otro, y creo que hicieron una mezcla y una combinación ahí muy buena. Y entonces ellos y otros pensadores generaron este fenómeno de la ilustración escocesa que fue notable, ¿no? Y que sentó las bases, yo creo, del liberalismo moderno que se continuó desarrollando después durante las décadas siguientes. Ahora que lo pienso, también probablemente era un muchacho de veintipocos años cuando la revolución jacobina escocesa y la batalla de Culloden y la derrota ante los británicos. ¿Dónde habrá estado Smith, eh, tanto en su pensamiento como políticamente en esos años de juventud, Martín? No sabría decirte la verdad. Él, después de estudiar, vuelve y empieza a ser profesor ahí, como te dijera, asistente de Ferguson, y comienza dando esas materias que en ese momento se llamaban de filosofía moral, pero filosofía moral en ese entonces incluía aspectos muy variados, entre ellos la economía, que como decía en el primer comentario, es precisamente con Adam Smith que aparece como diferenciarse y separarse conceptualmente de la ética, pero en ese entonces formaba parte de ella y él comienza hablando de esos temas siendo profesor de filosofía moral. Y creo que andaba por ahí, digamos, dando sus pasos, digamos, como profesor y, y comenzando a elaborar ya su primer trabajo, su primera obra. ¿Qué le dirías tú a los jóvenes liberales sobre Smith? ¿Cuál debería ser su primera aproximación a Smith? Bueno, yo creo que, mira, te voy a contar una anécdota que sucede en mis clases. Eh, yo pregunto en la clase, ¿quién conoce a Adam Smith? Y todos los alumnos levantan la mano. Y la siguiente pregunta es, ¿quién leyó a Adam Smith? Y quedan uno o dos, nada más. Porque todos lo conocen a Adam Smith, pero por referencias de algún texto que han leído o algún manual de texto. Y mi primera recomendación es que vayan a leer el libro o los dos libros, digamos, originales, porque los van a disfrutar y porque van a aprender muchísimo y porque estoy seguro de que una vez que los lean van a tener una visión de Smith y una opinión de Smith que es diferente de la que tenían antes de haberlo hecho. Así que ese sería mi principal consejo, y se van a dar cuenta que hay allí un pensamiento y una visión que, pese a que tiene 250 años, tiene absoluta vigencia en muchos aspectos.
Además hay ediciones electrónicas preciosas. Proyecto Gutenberg tiene una muy buena de la teoría de los sentimientos morales y ya son libros que están fuera de copyright, entonces cuesta muy poco realmente hacerse de ellos. Martín, pues muchas gracias. Gracias por haberme llamado.